Hola, hoy en este video hablaremos acerca de la filosofía y humanismo en el Renacimiento. Esto no se trata simplemente de analizar los cambios políticos, sociales y económicos que tuvieron lugar en dicha época, sino que se trata de una perspectiva más exhaustiva, de ver cómo la filosofía ha provocado que la visión que se tenía sobre el ser humano haya sido alterada, ya que pasamos de un sujeto creado a imagen y semejanza de Dios a un sujeto autónomo, fuente de conocimiento y medida de todas las cosas. En definitiva, podríamos hablar de una revolución que afecta a todos los ámbitos sociales, ya sea la política, la cultura, el arte y las demás expresiones del género humano. Para este trabajo, nuestro objetivo es mostrarles algunos análisis de los diferentes puntos que han permitido que el ser humano haya alcanzado un nivel de autonomía y libertad que hace posible que pueda pensar por sí mismo y no ser esclavo de las directrices que marcaba la Iglesia durante la Edad Media, que hacía que el hombre no pudiera pensar y no pudiera innovar. Por lo que debemos ver quiénes fueron los principales pensadores de la época, que ayudaron a que se produjera una transformación en la concepción del hombre y la visión sobre el mundo, pasando de un teocentrismo medieval, donde Dios era el centro del universo y de todas las cosas, a un antropocentrismo en donde el hombre se convierte en la medida de todas las cosas. Para comenzar este video, nos centraremos en explicar cómo se originó el humanismo, cuáles fueron sus orígenes, en qué se basaban sus ideales, para una vez tengamos este aspecto claro, poder profundizar más en el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna, entendiéndolo como la revolución, que hizo posible que el ser humano adquiriera un poder social que jamás había tenido, sin dejar de lado el papel que jugó la filosofía en este proceso, siendo el vínculo más importante de difusión de las nuevas ideas que estaban empezando a surgir en la mayor parte de Europa. ¿Nunca han pensado en cómo surgió el humanismo o cuáles son los principios que lo forman y cuál es el motivo de su surgimiento? En primer lugar, el humanismo es entendido como una corriente filosófica, educativa y teológica europea que nace durante el Renacimiento, concretamente entre los siglos XV y XVI. Este movimiento humanista tiene su origen a raíz de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, en donde muchos de los sabios e intelectuales que conservaban el conocimiento de la antigüedad griega y latina empezaron a emigrar hacia Europa Oriental, empezando a establecer un intercambio de tradiciones y conocimiento entre la cultura occidental y oriental. Otro de los motivos de la aparición del humanismo fue el poder que ejercía en la Iglesia Católica en la mayor parte de los países de Europa, haciendo que la teología fuera la disciplina más importante de conocimiento, debido a la propia estructura jerárquica del ser en que creían los pensadores medievales, además de ser un conocimiento centrado en el estudio de Dios, del cristianismo y de cómo el ser humano debe satisfacer mediante sus acciones en el mundo terrenal. Poco a poco, las clases con gran poder económico como la aristocracia o la burguesía se dieron cuenta de que la cultura eclesiástica no podía satisfacer los grandes intereses de poder de necesidades económicas. A través de estos acontecimientos surgieron los primeros humanistas, los cuales utilizaban los libros clásicos griegos y latinos para encontrar respuestas a los diferentes problemas que tenían en su época, como por ejemplo la pérdida del poder del ser humano, en el sentido de que había sido desplazado por Dios, ya que ésta era la medida de todas las cosas, había sido el creador y el universo de la Tierra. Una de las primeras consecuencias del surgimiento de los humanistas fue retomar la posición que tenía el hombre con la antigüedad. Una vez que hemos introducido cómo surgieron los primeros humanistas, veamos qué papel tuvieron durante el Renacimiento. Para poder comprender cómo ha ido evolucionando el pensamiento humanista a lo largo de los siglos durante el Renacimiento, el humanismo se caracterizó por renovar los ideales de los griegos y los romanos en la relación al concepto del hombre, como hemos mencionado anteriormente, el cual adquiere un nuevo rol en el mundo. Además de retomar el cultivo de los diferentes estudios de las humanidades, tales como la retórica, la poesía, la gramática, entre otros. Podemos afirmar que el hombre adquiere un nivel de individualidad en el sentido que utiliza su propio criterio para determinar diferentes acciones y no deja influenciar por otros. Otro de los aspectos importantes a destacar de los humanistas es su constante interés por aumentar el bagaje cultural de Occidente, en el sentido que el hombre cultive su conocimiento y adquiera una visión general del mundo. En otras palabras, el interés que tenían los humanistas consistía en dar forma a la plenitud humana mediante el cultivo de las diferentes literaturas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el movimiento humanista tiene éxito a causa de las que se encuentra en estrecha conexión con la denominada Revolución del Libro.
Dicha revolución apelaba a la intervención de la imprenta moderna gracias al orfebre alemán Johannes Gutenberg, que hizo posible que la mayor parte de la cultura clásica fuera conocida y difundida en una medida que nunca antes había sido posible, haciendo por ejemplo que el legado cultural griego fuera traducido al latín, también haciendo que el lector occidental tuviera más bibliografía a su disposición. Además, otras disciplinas tales como las matemáticas, la astronomía, la historia o la medicina se vieron afectadas por la tarea que estaban llevando a cabo los humanistas, una tarea de recuperar y traducir al latín una gran parte de las obras de los autores y clásicos. El movimiento humanista presenta una temática variada en el sentido que son muchos los ámbitos de conocimiento que transforma, además de establecer nuevos patrones de estudio, pero nos vamos a centrar en la problemática filosófica, en el sentido de volver cómo la filosofía ha intentado dar respuesta a los problemas acerca del ser humano y del mundo en el que se encuentra. Durante el Renacimiento, en los siglos XV y XVI, había dos temas importantes dentro de la filosofía. Uno de ellos era el estudio del hombre, del individuo, y otro era el estudio del universo, del cosmos. El tema del estudio de la naturaleza había permanecido durante varios siglos olvidado y relegado a un segundo plano. Pero es gracias al esfuerzo de los humanistas que el interés por comprender el mundo que rodea al hombre vuelve a tener un gran interés. Como bien sabemos, el universo cristiano giraba en torno a dos polos: la figura de Dios, que era entretenida como una subjetividad y espiritualidad infinita, y por otro lado la figura del hombre, del individuo, que era creado a imagen y semejanza de Dios. Esta concepción del universo hacía que la naturaleza naturalmente quedara relegada a un segundo plano. No tenía ningún interés alguno por ser conocida ni estudiada. Gracias a la llegada del Renacimiento, la relación con la naturaleza volvió a tener importancia en el sentido que volvió a ser importante la relación que hacía el hombre con el mundo que lo rodeaba. En el segundo de los temas trata de saber el estudio del ser humano y del hombre y de poder comprenderlo. Durante el Renacimiento, la problemática en torno a la concepción del ser humano, que es amplia ya que existen varias interpretaciones. Pero la más importante fue la que llevaron los humanistas en el sentido que hicieron que el hombre ocupara el centro de todo estudio, de toda investigación, haciendo que sustituyera la posición de Dios, que había sido el centro de todo conocimiento durante la Edad Media, por el hombre, una visión antropológica del mundo, del conocimiento y de la naturaleza. Anteriormente hemos visto cómo surge el movimiento humanista, cómo el hombre recupera una posición antropológica que no tenía desde la antigüedad clásica. Además hemos visto cómo los avances sociales y económicos permitieron la creación de la imprenta, facilitando la difusión de las obras de los autores clásicos, haciendo que las personas recuperen el espíritu clásico de los griegos y los romanos en el sentido de volver a establecer una relación con la naturaleza y en definitiva con el mundo en el que se encontraban. Como ya hemos explicado anteriormente, uno de los objetivos más importantes de los humanistas es volver a recuperar la cultura y el pensamiento clásico de la época de los griegos y romanos, para recuperar sus ideas y enfocar dichas ideas en la filosofía en manera de entender la realidad y el mundo. Por otro lado, durante el periodo del Renacimiento empieza a haber una cierta libertad de expresión y de pensamiento respecto al periodo anterior, la Edad Media, en donde predomina un pensamiento dogmático. Dicha libertad se puede observar en algunas obras literarias en donde los autores utilizan paisajes y hablan de circunstancias que estaban prohibidas hacer referencia durante el periodo medieval, como por ejemplo la obra escrita La Divina Comedia por el poeta italiano Dante Alighieri. Otra de las características más importantes del movimiento humanista o humanismo es que el hombre empieza a ser concebido como un ser que se encuentra en relación con el mundo y con la naturaleza, en donde el hombre se transforma en el ser creador, es el centro de toda reflexión y de todo conocimiento, y es la medida de todas las cosas, rompiendo con la visión que se tenía del hombre durante la etapa medieval, que era un ente creado por Dios. Además, podemos destacar que durante esta revolución cultural hubo un gran cambio del estudio de las lenguas clásicas, la griega y la latina, que eran la base de las lenguas modernas como el francés y el castellano, con la que contribuyó a una difusión cultural por toda Europa, causada debido a que la población empezaba a utilizar las lenguas que tenían más habitantes. Como consecuencia directa, la difusión cultural de las nuevas lenguas hizo posible que la cultura pudiera llegar a capas más amplias de la población, sobre todo a las clases bajas, que eran la mayoría y hasta el momento no habían tenido la oportunidad de poder conocer o leer las obras escritas clásicas debido a que estaban escritas en una lengua que no comprendían. La población empezó a adquirir una serie de conocimientos relacionados con la ciencia, con el arte, con la historia, que permitieron que dichos conocimientos se fueran expandiendo rápidamente de ciudad en ciudad, de país en país, haciendo posible que el objetivo de los humanistas que tenían en mente se fuera cumpliendo,
el hacer que la sociedad europea de comienzos del siglo XVI dejara atrás los siglos de oscuridad, de dominación por parte de la Iglesia, y el ser humano ocupara el lugar que le corresponde, ser el centro de toda reflexión, de todo conocimiento, adquirir una visión antropológica para poder recuperar el optimismo clásico, hacer que cada ser humano tenga el poder para innovar, para pensar por sí mismo. El punto de partida del humanismo se basa en una concepción filosófica que hace referencia a la dignidad y el valor de cada persona, ya que el ser humano es un ser racional que dentro suyo posee la necesidad de hacer el bien y ayudar a los demás. En lo que respecta a las fuentes que ha tomado el humanismo, podemos diferenciar tres etapas: una etapa clásica, una renacentista y una ilustrada. La primera etapa a la que vamos a hacer referencia se trata de la clásica, que ubicamos en la Grecia clásica y en donde el máximo representante de esta etapa es Sócrates, el que con su filosofía intentó concienciar a los jóvenes de su época en la que el ser humano debía dejar atrás el egocentrismo y el beneficio propio, y debía mirar más por los demás, intentar que cada individuo fuera feliz, pero que su felicidad no fuera a costa de los demás. La segunda etapa hace referencia al Renacimiento. Es como surgen las fuentes que el humanismo toma de esta época, ya que una de las principales consecuencias que se generan las fuentes del humanismo es la evolución social e ideológica que se dio en Europa como consecuencia de la lucha de principios con la Iglesia Católica y con la religión en general. Por otro lado, es durante la etapa renacentista cuando se da la posibilidad de utilizar el término humanista en el sentido de superación y liberación de la ignorancia. Siguiendo la explicación de las diferentes etapas de las fuentes que toma el humanismo, analicemos la última de ellas, la etapa ilustrada, que se caracteriza por introducir un concepto que es importante: la razón, vehículo que permite iniciar la búsqueda del saber que afecta a los diferentes ámbitos de la realidad humana. Con la llegada del movimiento ilustrado a finales del siglo XVII, se produce una separación clara entre el hombre y la naturaleza, lo que conduce a la aparición del nuevo sujeto de modernidad, un sujeto independiente con un criterio propio de razonamiento que no se deja influenciar por ninguna opinión externa. A continuación, haremos mención a los humanistas de la etapa renacentista, para ver quiénes fueron los autores más importantes. Los humanistas italianos del siglo XVI fueron los primeros en tomar una clara distinción histórica respecto a los siglos anteriores y darse cuenta del nuevo horizonte que se estaba abriendo ante ellos, en el sentido de que con la nueva llegada del Renacimiento se produjo una serie de innovaciones y mejores técnicas que afectaron a todos los ámbitos de la sociedad. Uno de los principales humanistas italianos fue Giannozzo Manetti, con su obra La dignidad y excelencia humana, publicada en el año 1452. En esta, Manetti destaca la importancia que tiene el hombre para la creación del conocimiento y la cultura, y todos los ámbitos en que se manifiesta, poniendo de manifiesto el nuevo papel que estaba adquiriendo el ser humano. Otro de los humanistas que debemos mencionar es Giovanni Pico, con su obra Dirección de la dignidad humana, publicada en el año de 1486, uno de los ejemplos más importantes en que se plasma la libertad y la dignidad del hombre en el sentido que estaba surgiendo en el Renacimiento. En el video vimos el origen del humanismo, sus características, las fuentes, también analizando cada una de las tres etapas, la clásica, renacentista y la ilustrada, para poder entender la evolución que fue sufriendo el movimiento humanista con el paso de los siglos. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, debido a las numerosas invasiones por parte de los pueblos bárbaros y la incapacidad de poder mantener el imperio debido a problemas internos, se inició la Edad Media, periodo histórico que duró hasta la conquista de América en el año 1492. En lo que respecta a la filosofía, durante la Edad Media, se encontraba estrechamente relacionada con el cristianismo, en el sentido que la religión era la que explicaba los fenómenos que ocurrían en el mundo, además de dar respuesta a todos los problemas que atormentaban al ser humano. Por lo tanto, la filosofía había perdido su lugar privilegiado y ahora era el cristianismo el que ocupaba el paradigma dominante. Dentro de la filosofía medieval, la primera etapa que podemos encontrar se trata de la patrística, entendida como el estudio de los dogmas cristianos, la defensa de la humanidad de la religión católica sobre las otras religiones y la defensa de la verdad de Cristo como la única verdad absoluta posible. Unos de los autores más importantes que hicieron posible su difusión fueron Hipólito de Antioquía y San Agustín. El primero de ellos, Hipólito, fue uno de los máximos representantes de la Iglesia cristiana primitiva, teniendo un papel muy importante en la difusión del cristianismo por todo el Imperio Romano. Además,
Fue el autor de muchas obras de carácter divulgativo que ayudaban a entender cuál era el papel de Dios y de la religión en este mundo. El segundo autor, San Agustín, fue el último gran filósofo de la antigüedad, ya que a partir de su figura la filosofía experimentó una transformación profunda. San Agustín interpretó a Platón bajo un tinte cristiano, estableciendo una nueva manera de entender la filosofía y el conocimiento, ya que para poder acceder a la verdad, el hombre debe amar para poder llegar al conocimiento, porque a través del amor se puede llegar a Dios. Y es Dios el que da luz, el que guía al hombre en su búsqueda de la verdad. Una vez hemos explicado la primera etapa de la filosofía medieval, vayamos a la segunda etapa, conocida como la escolástica, que tendrá su origen a partir del siglo XIII. En esta etapa, uno de los principales problemas será el de la metafísica, como consecuencia del conocimiento de Aristóteles y del neoplatonismo grecoárabe, con el objetivo de poder conocer las causas primeras y originarias del conocimiento y del mundo, para posteriormente utilizar el método científico y conocer la realidad que rodea al ser humano. Dichos estudios fueron posibles gracias a las numerosas traducciones que se realizaban en las diferentes escuelas y universidades europeas. Ahora hablaremos sobre la segunda etapa de la filosofía medieval, la escolástica, entendida como un movimiento filosófico y teológico destinado a explicar y comprender el papel que tenía el cristianismo. A continuación, vamos a mencionar a uno de los máximos representantes de la escolástica, Santo Tomás de Aquino, que destacó por ser uno de los principales precursores de combinar las ideas aristotélicas con los dogmas del cristianismo, además de ser una de las mayores autoridades en metafísica. Una de sus obras más importantes fue la Suma Teológica, escrita entre los años 1265 y 1274. En dicha obra, Tomás de Aquino intenta explicar cómo funciona la teología medieval y todos los fundamentos del catolicismo, además de dar las pautas de cómo el ser humano debe actuar en el mundo en que se encuentra para poder llegar a la verdad proporcionada por Dios. En último lugar, el tercer tema a destacar dentro de la filosofía medieval es la explicación del problema de los universales, que consiste en decidir si las ideas más generales y abstractas, tales como el color de las plantas, poseen un tipo de existencia que se encuentra separada de la razón humana o simplemente solo son nombres, meras definiciones. La cuestión de los universales fue uno de los problemas a resolver más importantes durante la Edad Media, y podemos encontrar tres respuestas diferentes que intentan solucionar dicha problemática. La primera de ellas fue la que proporcionó el canónigo Juan Roselino, que es considerado uno de los primeros defensores del nominalismo, doctrina filosófica que explica que todo lo que existe son particulares y no universales. Por otro lado, encontramos la respuesta del teólogo y filósofo francés Guillermo de Champrun. Respecto al tema de los universales, planteó dos propuestas. La primera, llamada teoría de la identidad física, que argumenta que la esencia universal es una y es idéntica a todos los seres humanos. Y en segundo lugar, la teoría de la indiferencia, la cual argumenta que los seres humanos se distinguen entre ellos. En último lugar, debemos tener en cuenta la aportación del teólogo francés Pedro Abelardo, que afirmaba que los universales se trataban de categorías lógico-lingüísticas que establecen una relación entre el mundo físico terrenal con el mundo mental, con la percepción propia de cada ser humano, debido a que el nominalismo postula que los universales no existen en el mundo real, solo tienen cabida en el imaginario de la mente. Para finalizar, hemos tratado de descifrar el papel que tenía la filosofía durante el periodo medieval, observando cómo se produjo una ruptura respecto al periodo clásico, haciendo que la filosofía no fuera autónoma en el sentido que se encontraba fuertemente relacionada con la religión. Además, hemos podido ir analizando algunos de los temas más destacados dentro de la filosofía medieval, incluso
Hemos mencionado algunos de los autores más importantes para poder ver cuál fue su aportación a la construcción de los fundamentos filosóficos. Algunos de los aspectos más importantes que hicieron posible el Renacimiento son los siguientes. En lo que respecta al ámbito político, se pasó de una sociedad esclavista a una sociedad feudal, que se encontraba dividida en estamentos, y en donde el gobernante, el rey, tenía la potestad de utilizar la violencia y someter a la población, con el objetivo de mantener la seguridad y paz del país. Dentro de los aspectos económicos y sociales cabe destacar que las clases privilegiadas, como la nobleza, la iglesia y el clero, fueron perdiendo su poder y prestigio con el paso de los siglos, lo que generó el auge de la burguesía, factor que facilitó el intercambio de productos, el ascenso del mercantilismo y en última instancia la aplicación del capitalismo. Otro de los ámbitos que debemos destacar en la revolución científica que tuvo lugar en el Renacimiento debido a los enormes progresos en anatomía, en medicina y en geografía. Dichos progresos tuvieron éxito como consecuencia de la transformación que estaba sufriendo la sociedad europea a finales del siglo XVIII, fomentados por la aparición del movimiento humanista en mayor parte, que generó resurgir los estudios clásicos, y como consecuencia recuperaron una serie de temas que habían estado vetados durante la Edad Media. Por lo tanto, hemos demostrado la importancia que tuvo el Renacimiento para el ser humano, y este se liberara de las cadenas de la religión, porque como ya hemos comentado anteriormente, durante la etapa medieval el hombre era un elemento más del mundo, creado por Dios en todos los ámbitos, no solo en la vida cotidiana, sino también en el ámbito intelectual. Durante la etapa renacentista, la filosofía estuvo destinada a explicar la crisis del pensamiento religioso, el auge de la burguesía como clase social y el surgimiento de la nueva manera de comprender el hombre y la naturaleza. Durante el siglo XIV hubo dos pensadores escolásticos, Siger de Baja, 1240 a 1285, y Boecio de Dacia, 1200 a 1299, que se percataron de que la filosofía y la religión no eran las mismas disciplinas, cada una de ellas tenía un concepto propio. Estaban destinadas para ser un concepto en concreto, por lo que postulaban su separación en dos doctrinas diferentes. De los mismos representantes de la filosofía política durante el periodo renacentista fueron, por un lado, el italiano Nicolás Maquiavelo, 1469 y 1527, que destacó por su interés de la virtud y racionalidad del pensamiento, haciendo entender que el hombre era dueño de su propio destino, y en su obra más importante, El Príncipe, 1513, explica cómo los gobernantes, los príncipes, deben gobernar sus estados según las condiciones y las circunstancias en las que se presente, dejando entender que el gobernante puede utilizar cualquier medio, cualquier método, aunque sea violento, con tal de conservar el poder. En lo que representa los aspectos científicos durante el Renacimiento, la ciencia experimentó una transformación a gran escala debido a los avances de la investigación científica, en el medio de analizar y comprender la naturaleza, y en definitiva en el espíritu del ser humano por conocer, por llegar al saber. Para poder comprender mejor cómo se produjo el cambio científico durante el Renacimiento y cómo la filosofía se convirtió en la rama más importante para acceder al conocimiento debido a que se basaba en un proceso racional, para poder conocer, y no en una mera cuestión de creencia de fe, como ocurría con la religión. Hemos llegado al final del video, donde comprendemos realmente cuál ha sido el papel de los humanistas en el proceso intelectual y en el cambio de mentalidad, trayendo consigo una época de transformaciones políticas y sociales como económicas, que permitieron que el ser humano pudiera ser más libre, pudiera utilizar su propio intelecto para tomar decisiones e ir construyendo su propio destino, como ya hemos comentado anteriormente. El humanismo es uno de los capítulos más importantes de la historia occidental, debido a que se describe dentro del movimiento renacentista y su revolución cultural de todos los ámbitos de la sociedad. Cambió por completo la manera de pensar y la manera de ser filosofía. Por lo tanto, la filosofía renacentista refleja cómo el hombre anhela por obtener la libertad, por poder reflexionar por él mismo, sin necesidad de ser controlado por una persona. Para poder concluir con este trabajo es necesario destacar una serie de pensadores humanistas que nos ayudarán a comprender el impacto social y político que trajo el Renacimiento y en último término observar de manera de hacer filosofía de cada uno de ellos. Estaban destinadas para ser un concepto en concreto,
por lo que postulaban su separación en dos doctrinas diferentes. De los mismos representantes de la filosofía política durante el periodo renacentista fueron, por un lado, el italiano Nicolás Maquiavelo, 1469 y 1527, que destacó por su interés de la virtud y racionalidad del pensamiento, haciendo entender que el hombre era dueño de su propio destino, y en su obra más importante, El Príncipe, 1513, explica cómo los príncipes, deben gobernar sus estados según las condiciones y las circunstancias en las que se presente, dejando entender que el gobernante puede utilizar cualquier medio, cualquier método, aunque sea violento, con tal de conservar el poder. En lo que representa los aspectos científicos durante el Renacimiento, la ciencia experimentó una transformación a gran escala debido a los avances de la investigación científica, en el medio de analizar y comprender la naturaleza, y en definitiva en el espíritu del ser humano por conocer, por llegar al saber. Para poder comprender mejor cómo se produjo el cambio científico durante el Renacimiento y cómo la filosofía se convirtió en la rama más importante para acceder al conocimiento debido a que se basaba en un proceso racional, para poder conocer, y no en una mera cuestión de creencia de fe, como ocurría con la religión. Hemos llegado al final del video, donde comprendemos realmente cuál ha sido el papel de los humanistas en el proceso intelectual y en el cambio de mentalidad, trayendo consigo una época de transformaciones políticas y sociales como económicas, que permitieron que el ser humano pudiera ser más libre, pudiera utilizar su propio intelecto para tomar decisiones e ir construyendo su propio destino, como ya hemos comentado anteriormente. El humanismo es uno de los capítulos más importantes de la historia occidental, debido a que se describe dentro del movimiento renacentista y su revolución cultural de todos los ámbitos de la sociedad. Cambió por completo la manera de pensar y la manera de ser filosofía. Por lo tanto, la filosofía renacentista refleja cómo el hombre anhela por obtener la libertad, por poder reflexionar por él mismo, sin necesidad de ser controlado por una persona. Para poder concluir con este trabajo es necesario destacar una serie de pensadores humanistas que nos ayudarán a comprender el impacto social y político que trajo el Renacimiento y, en último término, observar de manera de hacer filosofía de cada uno de ellos. A lo largo de este video, hemos tratado de demostrar cuál ha sido el papel de la filosofía durante el Renacimiento y dentro del periodo renacentista para ver la importancia del movimiento cultural conocido como el humanismo, que hizo posible que el ser humano volviera a tener la capacidad de decidir por sí mismo, utilizar su propio criterio racional para tomar decisiones y dejar atrás una época oscura y tenebrosa de la Edad Media, en donde los dogmas cristianos de la fe hicieron que la sociedad europea viviera controlada bajo los poderes religiosos. Por otro lado, en este video nos dimos cuenta de la importancia de la filosofía y del objetivo de los humanistas, de la revolución cultural que provocó el Renacimiento, ya que permitió que el hombre volviera a recuperar la esencia de los pensadores clásicos grecolatinos, además de impulsar todos los ámbitos culturales, como el arte, la arquitectura y la medicina. Además, hemos querido destacar la importancia del humanismo en la historia, destacando el papel que jugó para que el movimiento humanista hiciera posible la revolución en los diferentes ámbitos sociales, como en la política y la economía. En definitiva, la transición entre la Edad Media hacia la Edad Moderna conlleva un nuevo comienzo en la historia de la humanidad, caracterizado por la innovación y la experimentación en la ciencia, el triunfo de la sociedad en el ámbito filosófico. En definitiva, lo que hemos querido plasmar en este video ha sido cómo la filosofía ha ido evolucionando con el paso de los siglos, cómo gracias al movimiento cultural que se inició entre los siglos XIII y XIV, posteriormente fue posible llegar hacia la Ilustración y hasta hoy en día, en donde la razón, en mi humilde opinión, ha sido la gran vencedora de la batalla contra el fanatismo de la religión, y que esta victoria no hubiera sido posible si no hubiera sido por el movimiento humanista, y en último término, por el Renacimiento.